Cuando presentamos el tema de Thevenin, del equivalente Thevenin, vimos que nos era útil para coger un circuito que era muy complejo y aquel circuito que tenía puede tener muchas fuentes de diferente tipo, le íbamos a conectar una carga, es decir, o le vamos a conectar una carga o dentro de ese circuito identificamos una carga, llamarla RL, y a este circuito decimos, es que claro, para calcular aquí la tensión y corriente, analizar todo esto de aquí es muy complicado. Y a veces podemos conseguir un circuito más simplificado, que es el de Thevenin, de una manera sencilla. El circuito Thevenin es aquel que transforma todo este circuito de aquí en un circuito más sencillo que está formado únicamente por la tensión Thevenin, una fuente y una resistencia Thevenin. De modo que cuando le conectamos la resistencia de carga RL, pues su comportamiento sería el mismo que en este de aquí. Es decir, si aquí hay una caída de tensión VO, aquí tendremos una caída de tensión VO. Y si la corriente por aquí es IL, pues la corriente por aquí sería IL, del mismo valor. Por eso se dice que este circuito es equivalente a este otro. Básicamente porque la equivalencia significa que los dos dan los mismos resultados de tensión y corriente sobre la carga. Bien, dicho eso, aparte del equivalente Thevenin, hay otro equivalente que es un circuito formado por una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. En este caso vamos a coger el equivalente de Thevenin, es decir, solo hasta aquí, y vamos a analizar, ¿vale?, cómo sería esta corriente que vamos a llamar Norton y esta resistencia que vamos a llamar Norton. Bien, igual que hicimos el otro día, para ver lo que vale la tensión Thevenin, cogeremos este circuito y miraremos a ver qué tensión vemos aquí. Esta tensión debería ser, en nuestro equivalente Thevenin, la tensión Thevenin. Ya la hemos llamado así. Bien, pues aquí lo que vemos es que la corriente Norton circula a través de esta malla, con lo cual la tensión que vemos aquí no es más que la corriente Norton por la resistencia Norton. Entonces ya sabemos qué relación hay entre la fuente del equivalente Thevenin y la fuente de corriente del equivalente Norton. Es esta de aquí. Y la resistencia, hombre, pues para calcular la resistencia lo que hacíamos era al circuito le quitábamos las fuentes. En este caso, poner la corriente N0 y a 0 amperios es lo mismo que no ponerla, porque es una fuente corriente, para que no circule corriente tiene que ser un circuito abierto, con lo cual nos queda algo tal que así. Y entonces, ¿qué resistencia vemos? Pues la resistencia que vemos no es otra que Rn. Luego, para calcular el equivalente Thevenin del circuito de la derecha, obtenemos que la resistencia Thevenin es la resistencia Norton, coinciden. Bien, ¿para qué sirven los equivalentes Thevenin y Norton? Hemos dicho que es para analizar según qué circuitos de una manera más simple. Esto lo vamos a ver sobre todo el Thevenin en el caso de análisis de carga y descarga de condensadores, nos va a ser muy útil. Pero ahora el equivalente Norton nos es muy útil para el análisis de mallas. En el análisis de mallas, como el que teníamos en el ejemplo anterior, podemos utilizar este para hacer el análisis nodal, que se llama. Entonces, para hacer ese análisis nodal vamos a recuperar el circuito y vamos a aplicar los equivalentes Norton. Este era el circuito y ahora vamos a identificar el conjunto resistencia-tensión, estos que vemos aquí, como pequeños circuitos con la configuración Thevenin.
Bien, el método de nodos consiste en asignar nodos y en lugar de aplicar las leyes de Kirchhoff de tensiones, como hemos hecho en el método de mallas, el análisis nodal aplica precisamente las leyes, las KCLs, Kirchhoff Current Laws, las leyes, la ley de Kirchhoff de corrientes. ¿Vale? Entonces, asociamos un nodo A, aquí habrá otro, B, en aquellos puntos en los que se conectan más de dos componentes. Aquí tenemos otro, C, y aquí tenemos otro que es D. Uno de ellos haremos que sea 0 y el resto, ¿vale? Pues son los que tenemos que calcular. ¿Cuántos nodos vemos? 1, 2, 3, 4 nodos. 4 nodos, pero uno, por ejemplo el C, lo podemos hacer que sea 0. C igual a 0. Y aplicaremos las leyes de Kirchhoff a cada uno. Este circuito, si lo hiciéramos el equivalente de cada uno de ellos, tendríamos una fuente corriente con una resistencia R1 que irían al nodo A. Esto iría al nodo D. Aquí tenemos R3. Aquí, en el nodo A, tenemos que llega la corriente I sub N. Aquí es el nodo A. Ahora tenemos aquí otro equivalente. El sentido de la corriente es según la caída de tensión de V2. ¿Vale? Fijaros que si lo miramos como equivalente, la cajita, esta corriente circularía de modo que el positivo estaría aquí. ¿Vale? Bien. Y aquí tenemos el equivalente Norton. Aquí tenemos R4. Y lo mismo haríamos con este de aquí, donde la fuente de corriente ahora va en este sentido, tenemos la resistencia y esto de aquí. Y como podemos ver, nuestra elección de nodos es correcta porque tenemos A, aquí tenemos B, en este de aquí es C y este de aquí es D. Y ahora, ¿vale? Lo que vamos a hacer es aplicar las ecuaciones, decía, de corrientes a cada nodo, de modo que en el caso del nodo A tenemos que corrientes que entran son igual que las que salen. Entonces, por ejemplo, tenemos corrientes VA menos VB partido R4. Estos son corrientes que salen, más VA menos VD partido por R1, ¿vale? Fijaros que es VA, tensión en A, en B, la corriente circula por R4, ¿vale? Luego de A, D, A, B, y AC no, porque ahí no tenemos ninguna resistencia. Y por otro lado, las corrientes que entran son la IN, la V1 partido R1, V1 partido R1, y este de aquí que será V2 partido R2. ¿Vale? Este es R2 que no lo había puesto, esta de aquí. ¿Vale? Fijaros que es el cálculo de la corriente de Norton que tenemos aquí respecto a la tensión Thevenin. Es decir, cuando lo que se sabe es la tensión Thevenin, porque estamos pasando de un modelo a otro, despejamos la corriente Norton como tensión Thevenin partido su resistencia Thevenin. ¿Vale? Y esto es lo que estamos aplicando aquí abajo, ¿vale? En esta figura de aquí, donde vamos viendo que cada corriente la estamos calculando de esta manera. Bien, lo mismo haríamos para el nodo B. Para el nodo B diríamos que es VB menos VA, corrientes que salen partido R2, más VB menos VC partido R4, más VB menos VD partido R5, R5 es esta,
¿vale? Fijémonos en el circuito, vamos a centrarlo un poquito aquí, ¿vale? Y ahora tenemos que poner las corrientes que entran. Las corrientes que entran son básicamente las de las fuentes. Como de fuentes de corriente no hay, o sea, fijémonos que aquí ponemos a este lado las fuentes. Pues aquí las que tenemos en el nodo B simplemente son la V2 partido R3, que no entran, sino que salen, luego menos V2 partido R2, y esta de aquí, que sería V3 partido R5, que también sale luego menos V3 partido R5. Por último, el nodo D, el C lo saltamos porque C es igual a 0, con lo cual por aquí en medio también teníamos alguna C, que no nos hace falta, pondremos 0. Y por otro lado nos queda el D, que serían VD menos VA partido la R1, estamos aquí, VD, VA, R1, luego tenemos VD menos VC partido R3, y por último más VD menos VB partido R5. Y las fuentes de corriente que inyectan corriente, en este caso no son ninguna, bueno, una, menos V1 partido R1 sale, y la única que entra es V3 partido R5. Y ya tendríamos, en este caso, planteado el sistema de ecuaciones. Vale, ¿y ahora qué hay que hacer? Bueno, pues si ahora sacamos factor común a las incógnitas VA, VB y tal, observaríamos que también se llega a una matriz parecido al método de mallas. De hecho, voy a ponerla, según las vamos viendo, y veremos ese parecido. Por ejemplo, coeficientes incógnitas son A, B y D, pues vamos a poner los coeficientes. Coeficientes de VA en la primera ecuación es 1 partido R4 más 1 partido R1, que vienen de aquí y de aquí. Después vendrían los coeficientes de la B, que es menos 1 partido R4, y los coeficientes de la D, que es menos 1 partido R1. ¿Vale? Fijémonos en el signo negativo. Para la segunda fila, coeficientes de la A, está aquí la A, que es menos 1 partido R2, está aquí. Luego vendría coeficientes de la VB, que son 1 partido R2, más 1 partido R4, más 1 partido R5. Y por último, coeficientes de la D, tenemos este, que es menos 1 partido R5. Nos vamos a la tercera, coeficientes de VA es menos 1 partido R1, no hay más, de VB lo tenemos aquí, esto es VA, VB está aquí, que es menos 1 partido R5, y por último, coeficientes de VD son el 1, el 3 y el 5, luego el inverso de R1 más 1 partido R3 más 1 partido R5. Y fijémonos que la regla es muy parecida a la de mallas, solo que en este caso no son las resistencias sino sus inversas, es decir, resistencias conectadas al nodo 1, pues la R4 y la R1, comunes entre el nodo A y B, cambiado de signo, 1 partido R4. Para entre la 1 y la 3, ¿vale? Fijémonos, de hecho, entre la A y la B debería ser R2. Eso quiere decir que por aquí, cuando hemos puesto VA menos VB, aquí hay un error. Esto es un 2. ¿Vale? ¿Se ve? Nodo A, B, VA menos VB partido R2. Aquí había un error en la resistencia. ¿Sí? Luego aquí es R2 y el elemento común es R2. ¿Vale? Bien, seguimos. Y vemos luego que, fíjate cómo vemos que la matriz es simétrica. Hemos podido detectar este error, ¿sí?, gracias a esta propiedad que vemos que aparece. Diagonal principal, las resistencias de cada malla.
Los otros elementos son los elementos comunes de la 3 y la 1, 1, 3, de la 2 con la 3, la 3 con la 2. Aquí la diferencia es que el vector de incógnita son tensiones, VA, VB, VD, y evidentemente las fuentes no son de tensión, sino que son corrientes, en este caso IN más V1 partido R1, y luego ya es menos V2 partido R2 menos V3 partido R3. Vamos a ampliarlo un poco para ponerlo bien y luego ya lo pondremos a su tamaño. Entonces ponemos aquí que esto es V3 partido R, creo que era R5, y en la de abajo es menos V1 partido R1 más V3 partido R5. R5. Aquí vamos a marcar el 5 y no se ve bien. Cerramos el paréntesis, ¿vale? Y dejamos el ejercicio al tamaño, ¿vale? Que podamos verlo todo. ¿Sí? Bien. Y hemos obtenido, como decimos, esta matriz, perdón, por el movimiento a esta matriz de aquí, final, que se parece a la matriz de mallas. ¿Sí? Eso es todo.